Qué bueno verles, qué bueno que vinieron hoy. Pero voy a empezar con uno de los subtemas que se llama la bendición del orden. Amén. ¿Están listos? Cuando hablamos sobre dinero, ya mucha gente se pone el parche, ¿verdad? Rápido, inmediatamente. Dice, no, ya sé por dónde va el pastor, ya, mejor me levanto y me voy. Y para muchos, cuando hablamos acerca de finanzas, es su talón de Aquiles, ¿verdad? Porque a lo mejor es el área donde la mayoría patinan, ¿verdad? El área donde la mayoría tienen ciertas necesidades y a veces pensamos de que es el destino que así nos fue marcado para nosotros, pensamos que esa fue la vida que nos tocó vivir y tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero nosotros tenemos que tener una actitud diferente en cuanto a las finanzas porque el Señor no nos ha llamado para que nosotros vivamos en pobreza. El Señor dice la palabra de Dios que Él nos ha bendecido y su bendición es eterna. Y la bendición de Dios no solamente es dinero, porque la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios es salud, la bendición de Dios es paz, la bendición de Dios es gozo, la bendición de Dios es, bueno, muchas otras cosas, además de lo que pudieran ser las posesiones, ¿verdad?, que podamos adquirir en esta vida. Entonces, el dinero es como una herramienta. Nosotros debemos de entender que el dinero no lo es todo. El dinero es una herramienta para que nosotros llevemos a cabo un trabajo. Y es importante, ¿verdad?, que en nuestra casa, en nuestra familia, pueda haber un orden en cuanto a las finanzas, porque si estamos con las finanzas desordenadas, entonces, ¿verdad?, eso puede traer problemas. Y la otra cosa es de que esa herramienta que se llama dinero, no es bueno y tampoco no es malo. Entonces ya se las puse complicadas, ¿verdad? Porque si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, es como, digamos, si yo tengo una herramienta que es un sartén para cocinar, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Todos comemos algo, ¿verdad? En la mañana. O se nos antoja un café, esa ollita, ¿verdad?, de café, o esa ollita de peltre que está calentando el agua, está preparándose para algo, es una herramienta. Nosotros lo vemos como algo que nos sirve, ¿verdad? Porque ¿a quién no le gusta el café caliente? ¿O le gusta el café frío? En la mañana. El café frío sabe mejor, hermano, en la mañana, ¿no? Pero nos gusta el café caliente, entonces necesitamos una herramienta que se llama, ¿verdad?, no sé, ese peltre o esa vasija de aluminio, no sé de qué material usted lo usa, pero es algo que necesitamos, una herramienta para calentar el agua, porque nos gusta el agua caliente, ¿verdad?, para el café. Ay, se me está antojando un cafecito, hermano. Si quieren, al final nos echamos un café, ¿verdad? Ya hace frito con el clima. Pero el dinero, de la misma manera, es una herramienta. Y nosotros no lo tenemos que ver como una posesión, sino es una herramienta para llevar a cabo una responsabilidad que tenemos diariamente. Entonces, esa herramienta nos sirve para hacer cosas buenas y cosas productivas. Debería, ¿no? El problema comienza cuando nosotros empezamos a tener amor por el dinero. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando ya una persona se vuelve codiciosa, ahí está el problema. El problema no es el dinero, el problema es el corazón de la persona que se desvía. Y entonces el problema comienza ahí. Nuestra actitud tiene mucho que ver en cuanto a cómo nosotros vemos el dinero, porque o nos puede estancar o nos puede hacer crecer, ¿verdad? Hay mucha gente que yo he conocido que han tenido dinero, pero no les dura, o han recibido una buena herencia y no pasa mucho y la acaban, no les queda nada, pero ni las señas.
Yo he tenido amigos que han tenido la oportunidad, que les han llegado fuertes cantidades de dinero. No voy a dar ejemplos ni nombres porque se va a hacer chisme, pero les han llegado fuertes cantidades de dinero y no las supieron aprovechar. No supieron qué hacer con el dinero cuando el dinero llegó. Entonces, a veces nosotros no estamos preparados para manejar el dinero. Si no sabemos manejar 1,500 pesos a la semana, que es un salario promedio aquí en Palenque, el salario, vamos a decir, el salario mínimo, ¿cómo vas entonces a poder manejar 15,000 pesos a la semana? Porque ustedes también, pastor, con 15,000 pesos a la semana me voy de viaje, ¿verdad? Y apenas la primera vacación que venga y ya estás empezando dónde vas a gastar el dinero, ¿verdad? No estás preparado todavía para recibir 15,000 pesos a la semana. Entonces tenemos que educarnos y tenemos que prepararnos para eso, para poder usar esa herramienta. Entonces, una mala actitud con el dinero puede ser destructiva, porque hay gente que tiene dinero, le llega la oportunidad, le llega el dinero, y en vez de ser que le vaya bien, le empieza a ir mal porque empieza a tomar malas decisiones con el dinero. Entonces debemos de aprender a aprender varias cosas básicas con relación al dinero. Número 1, la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice que debemos de buscar primeramente a Dios antes que todas las cosas. Y cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, pues las demás cosas solas van a venir. Y en segundo, tenemos que aprender a tener contentamiento. Y hay muchas personas que no están contentas con lo que tienen. Hay personas que dicen, no, es que yo sí quisiera, ¿verdad?, estar contento, pero pues que yo gane por lo menos, ¿verdad?, unos 100,000 pesos al mes, estaría yo contento, ¿verdad? Pero el dinero no te va a hacer feliz. Nosotros tenemos que aprender a tener contentamiento con lo que tenemos ahora. Y tener la capacidad de poder producir, ser productivos con lo que tenemos. Tenemos que tener la capacidad de poder administrar lo que tenemos ahora. Porque la palabra de Dios dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner. Entonces, ¿cómo, si no eres fiel en las cosas pequeñas, cómo vas a poder ser fiel en las cosas grandes? Y tenemos que aprender a darle valor a las cosas que tenemos. A veces despreciamos las cosas que tenemos. No, es que yo quiero un coche, pero del año. Es que ahorita el que traigo es un Luis 15. Luis maneja y 15 empujan, ¿verdad? Y queremos un carro del año, pero tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Tenemos que aprender a encontrar el contentamiento, no importando la situación en la que estemos, con lo que tengamos. Eso es importante en nuestra actitud. Y la otra es el agradecimiento. Dice la palabra de Dios en 1 Crónicas, capítulo 29, verso 14, que todas las cosas vienen de su mano. Y de lo que su mano Él nos ha dado a nosotros, nosotros también honramos a Dios y le damos a Él. Y entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando yo tengo algo, tengo que aprender a ser agradecido. Por ejemplo, cuando el esposo cree que la esposa tiene la obligación de hacerle la comida cuando llegue del trabajo, ¿verdad? Y no es así. La mujer lo hace por amor, pero no es su obligación. Y ahí es donde ya cambia un poco, ¿no? Porque todos, oye, no estoy de acuerdo con eso. Pero no es su obligación, ¿verdad? Todos los sacrificios se hacen por amor. Y viceversa, ¿verdad? La mujer cree que el hombre tiene la obligación de traer el dinero a la casa. No tiene la obligación, él lo hace también por amor. Y entonces cuando nosotros nos quitamos del letrero aquí, es que esta es tu obligación, y quitamos ese letrero, ¿verdad?, de nuestro pensamiento para solamente ser agradecido. Debemos nosotros llegar con una actitud a la casa de ser agradecido. Gracias por lo que hiciste, ¿verdad? No, que pues apenas alcanzó para huevitos. Gracias a Dios por los huevitos y frijoles, ¿verdad? Que cuando alcanzó para mole, gracias a Dios por el mole, ¿verdad? No te tenías que sacrificar tanto, pero lo hiciste. Gracias por eso. Pero ¿cuántos hombres dan gracias cuando llegan a la casa? No le pusiste sal. Y la falta de agradecimiento dice, le faltó sal.
Le está crudo todavía. Las tortillas no están a la hora, no están calientes, ¿verdad? Falta de agradecimiento. Y entonces, cuando nosotros tenemos una mala actitud en cuanto a las cosas, entonces empezamos a criticar, empezamos incluso a ofender con las palabras, y yo creo que lo que Dios quiere hacer es que Dios nos quiere bendecir, pero el problema es de que no tenemos orden. Amén. ¿Usted sabe que Dios lo quiere bendecir a usted? ¿Usted sabe que ya Dios lo ha bendecido espiritualmente y también naturalmente? Pero lo que pasa es que no ha puesto orden. Y el orden es bien importante. Si nosotros vemos, por ejemplo, vamos al libro de Génesis, dice, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Primero estaba desordenada y luego estaba... ¿qué es lo que puede traer el desorden? El desorden puede traer completamente escasez y te puedes quedar sin nada. Te puedes quedar absolutamente sin nada. Y nosotros tenemos que aprender a poner orden en las cosas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para administrar. Entonces, nosotros debemos de tener una visión, pero no una visión desesperada, porque hay gente que dice, yo quiero dinero, yo voy a trabajar más horas, voy a trabajar doble turno porque quiero hacer dinero, ¿verdad? Pero podrás trabajar todo lo que tú quieras, pero a veces no te va a alcanzar. Porque el problema no es cuánto ganas, sino el problema qué haces con lo que tienes. Y entonces, vaya conmigo ahí a Proverbios capítulo 28, verso 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecer no será sin culpa. Entonces la Biblia dice que el hombre de verdad, el hombre que actúa con verdad, va a tener muchas bendiciones, ¿verdad? Mas el que se apresura a enriquecer no será sin culpa. Entonces, el que una persona se apresure a enriquecerse, a veces vienen malas oportunidades a nuestras vidas y la gente piensa que eso viene de Dios. Y queremos nosotros inmediatamente querer enriquecernos. Por ejemplo, hace unos años atrás, aquí en Palenque anduvieron metiendo un tema de enriquecerse muy rápido. Y empezaron a hacer pirámides y que tenían que colaborar y que tenían que dar dinero y que no sé qué tanto. Hicieron el tema de las pirámides y porque les dijeron que les iban a dar 2 millones de pesos y la gente, ya vamos a ser millonarios. A una de mis hermanas la encampanaron y decía, hermano, ya vamos a ser millonarios. Y qué casualidad que de la noche a la mañana íbamos a ser millonarios. Todo negocio que te presenten en la vida, donde las riquezas van a venir muy rápido, ten cuidado. Porque no hay riquezas que se logren de la noche a la mañana. Toda cosa que viene rápido es una trampa. Y nosotros tenemos que aprender a tener cuidado con los negocios turbios. Y entonces, el que codicia siempre está dispuesto a tomar atajos. El que está codicioso porque quiere dinero, no quiere pasar por un proceso de trabajar varios años y ser constante y ser fiel, sino que quiere hacer dinero rápido. Y como quiere hacer dinero rápido, está propenso al robo, está propenso a la malversación de recursos, está propenso a la manipulación. Y dice Proverbios 20:21, la herencia adquirida deprisa al principio, dice, la herencia adquirida al principio, aún en su postrimería, será bendita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos una herencia, ¿verdad? Muy rápido se va. Cuando nosotros recibimos un dinero que nos dejó el tío Juan, o el tío Pedro, o el tío fulanito, nos dejó una herencia, o el abuelo, te la dejó y de repente, pum, de la noche a la mañana ya eres ricachón. Pero de la misma manera que vino ese dinero, pum, se va.
¿Por qué? Porque la persona no estaba capacitada para poder administrar ese dinero. Y entonces dice que en su postrimería no será bendita, o sea, no puede haber bendición cuando hay un negocio que es muy rápido y que se da el dinero muy rápido. Eso es una trampa. Y nosotros tenemos que tener cuidado con los negocios que son muy rápidos, muy prontos. Cuando alguien te ofrezca algo y te dice, mira, ¿sabes qué? Que si tú inviertes acá, no, te va a generar, y ¿verdad? Ya la gente está pensando en el dinero. Y la codicia es un pecado delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. Debemos de tener una visión y una estrategia a corto plazo y a largo plazo. Tenemos que tener una visión de qué vamos a hacer cuando tengamos una oportunidad para poder administrar lo que el Señor va a poner en nuestras vidas. La Biblia dice que el que se acelera para alcanzar las riquezas termina mal. Si queremos lograr crecer, debemos tener un plan. Y eso va a tomar tiempo. Proverbios 28:20, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Entonces la codicia, ¿verdad? Eso es lo que puede traer maldición en vez de traer bendición a nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Proverbios 21:5. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ahí está lo que estamos hablando, ¿verdad? Cualquier cosa que se haga alocadamente y que el dinero te están diciendo que va a venir rápido o que tú quieres alcanzar algo muy rápido, cuidado con eso. Entonces nosotros tenemos que edificar nuestra casa o un negocio con mucha sabiduría, con prudencia y conocimiento. Entonces, vaya conmigo ahí Proverbios 24, el verso 3 y el verso 4. Ponga atención, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces dice, con sabiduría se edificará la casa. Ahora, aquí no está hablando de construcción, de construir con material, ¿verdad? Está diciendo que con sabiduría se va a edificar, lógicamente, lo que tú tienes en tu casa, lo que tú puedas empezar a construir. Vamos a decir, el patrimonio familiar se construye con sabiduría, ¿verdad? Dice, y con prudencia se afirmará. Entonces, cuando viene un poco de dinero, ¿qué es lo que tienes que tener? Sabiduría para saber qué vas a hacer con ese dinero. Y tener prudencia para saber cómo lo vas a gastar. Dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, cuando tú tienes tu casa, ¿verdad? Probablemente puede estar vacía, no tiene ni un mueble, pero a medida que tú vayas administrando tu dinero, vas a hacer que esa recámara, ¿verdad? O las recámaras de la casa se vayan llenando de todo bien preciado. Ahora, ¿está diciendo que es malo? No, Dios quiere darnos esos bienes preciados. Dios quiere darte ese sillón, ese reposet con el que sueñas, ¿verdad? Dios quiere darte esa cama king size, ¿verdad? Dios quiere darte hasta los lujos más pequeños que puedas poner en tu casa. Cuando vas a Coppel y dices, ay, me gustaría tener esto en la sala, ¿verdad? Pero no tengo sala. Bueno, Dios te lo puede dar, te puede dar hasta una sala también, una casa con sala. Ahí dice, ¿verdad? De todo bien preciado y agradable. ¿A ustedes les gustan las cosas bonitas? ¿Les gustaría tener un mueble feo, todo rasguñado por perros? ¿Verdad que no? Nos gustaría tener un buen mueble, ¿verdad? Una buena cama para descansar. Como que yo los veo a ustedes como que no, hermanos. Voy a tener que orar por ustedes. Pero la Biblia dice
que con ciencia se llenarán las cámaras. O sea, quiere decir que hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. Porque llega el dinero y no sabemos qué hacer con el dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer producir? ¿Cómo lo vamos a poder hacer crecer? Tenemos que ser sabios. Yo estaba escuchando el testimonio del dueño de las dulcerías La Estrella. ¿Sí saben cuál es la dulcería La Estrella? Bueno, él es de Macuspana. Y ahorita el hombre es un millonario. Y tiene más de 100 tiendas en todo el sureste. Y yo el otro día pasé ahí a la bodega en Villahermosa. Hasta tráiler tiene. ¡Wow! Digo, está pesado este hombre, ¿no? Pero cuando dice que iban por la tienda número 50, dice que le dijo a su esposa: mi amor, regálame una camioneta del año. Dice: no, espérate todavía, hasta que tengamos 20 tiendas más. Todavía no es tiempo. Sí tengo el dinero, pero te vas a tener que esperar hasta que yo tenga 20 tiendas más. Y hasta que él pudo llegar a las 72 tiendas, entonces le cumplió y le compró la camioneta. Porque miren, con 50 tiendas, ¿tú crees que no va a alcanzar el dinero? Edward, ¿tú no podías comprar una camioneta de lujo a flor con 50 tiendas? Pero eso y más. Pero el hombre que es sabio dice: espérate tantito, todavía no llegamos a la meta. Espérate, vamos a construir un poquito más. Y cuando ya estamos un poquito más solventes, entonces te la compro. ¿Verdad? Porque es tentativo. Tienes el dinero y quieres gastar. Porque tenemos una cultura mexicana de gastar. Somos consumistas. Somos consumistas, esa es la verdad. Y entonces nos pica la mano porque queremos ya gastar en todo lo que hemos deseado. Y entonces el problema es de que la codicia, nosotros decimos: yo no soy codicioso, pero a la hora de la hora se muestra la codicia cuando yo tengo el deseo de tener cosas que nunca he tenido, y eso me lleva a sacar, ¿verdad? Me lleva a sacar del orden las prioridades. Hay un orden de prioridades, pero cuando yo empiezo a gastar más de lo que no debería yo, entonces se descompone el orden de las prioridades y empezamos a caer. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, porque no hay nada malo con desear, no hay nada malo con querer alcanzar, pero debemos de empezar a poner orden. ¿Qué es primero? Porque imagínese, si usted dice: bueno, voy a pagar la renta, pero que se espere la de la renta. Me voy a comprar un vestido, porque es año nuevo, ¿verdad? Y la pobre señora que estaba contando con eso de la renta, para ir a comprarse su vestido, ella no le llegó porque aquella otra se lo gastó. ¿Por qué? Porque había codicia en su corazón. Porque lo que no le importa pasar sobre quién, no le importa quién tenga que sufrir, pero ella se tiene que saciar. Tiene que estar contenta la persona. Perdón que usé el nombre de vamos a decir el adjetivo de una mujer, pero puede ser con un hombre. Le tocó pagar la renta al varón. Y dice: no, vamos a traer un pastel de las Chiapas, de los más caros. Una vez al año no hace daño, y la de la renta que se espere. Y entonces, ¿verdad? Empezamos nosotros a pasar por encima de otras personas y no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo daño a otros. Y Proverbios está diciendo que con sabiduría se edifica dice una casa, y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Entonces nosotros tenemos que crear la base de nuestros ingresos, ¿verdad? Tenemos que hacer un plan acerca de lo que nosotros queremos hacer, porque no podemos gastar más de lo que ganamos. Por ejemplo, si todavía no podemos darnos el lujo de comprar comida, hay que prepararla, porque te va a salir
como 3 o 4 o 5 veces más caro que tú compres comida que tú te la prepares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues vas a tener que levantarte más temprano para que te dé tiempo para poder llevar tu desayuno al trabajo. Entonces, tenemos que aprender a sacrificar objetivos presentes para que podamos más adelante alcanzar los objetivos finales. Al principio vamos a tener que sacrificar algunas cosas que quisiéramos hacer, que quisiéramos comprar, pero vamos a tener que decir, no, ahorita todavía no. Me voy a esperar más adelante cuando yo pueda, entonces me voy a dar ese lujo. Entonces tenemos que aprender a establecer un buen ahorro o una buena inversión, ¿verdad? Para que nuestro dinero comience a generar. Proverbios 24:3 dice que debemos de trabajar con sabiduría en el hogar. Es lo que estábamos hablando aquí. Tenemos que trabajar con sabiduría para poder edificar la casa, ¿verdad? Tenemos que trabajar con sabiduría. Hay cosas que deben de ser primero, ¿verdad? No, pues es que yo ya quiero pintar mi casa. Sí, pero espérate, primero va la comida. Porque no puedes pintar la casa y quedarte sin comer, ¿verdad? O haces una cosa o haces otra. Pero tienes que establecer prioridades. Entonces, por ejemplo, aquellos que tienen negocios o que quieren llegar a tener un negocio, el negocio se tiene que manejar con completa honestidad. Proverbios 10:2 dice, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia, o sea, la honradez, libra de la muerte. Proverbios 11:18, el impío gana salario engañoso, de mentira, ¿verdad? Hace sus mañas, hacen trampa, pero el que siembra justicia, o sea, el que siembra la verdad, recibe verdadera recompensa. Hay gente que es tremenda y hacen movimientos ahí en empresas y se quedan con dinero, hacen fraude. Proverbios 21:6 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¡Wow! Esa es gente que nada más está buscando engañar, ¿verdad? Para poder agarrar dinero que no es de ellos. Proverbios 13:11 dice, la fortuna obtenida con fraude disminuye, o sea, fácil se acaba, pero el que la recoge con trabajo la aumenta, o sea, enriquece. O sea que todo dinero que se obtiene con fraude es fácil, ¿verdad? Que se va. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar el justo peso de las cosas. Ya una vez yo les hablé acerca de eso, de que cuando vendemos algo, tenemos que ser justos en el peso, ¿verdad? Y eso está en Proverbios, capítulo 11, el verso 1. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En otra versión dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Cuando nosotros hacemos en su peso cabal, vendemos un producto, el Señor se agrada de eso. Entonces debemos de poner en cuenta, ¿verdad? De que si yo tengo un negocio y vendo azúcar, si vendo verduras, si vendo todo lo que tenga que ver con pesar, tengo que dar el peso justo. No puedo robar, no puedo quitarle nada, porque el cliente tiene que estar satisfecho con lo que tú le estás vendiendo. Él está pagando por un servicio y debes de saber que el cliente es tu mejor publicidad. Porque si él recibe un buen trato, recibe un buen producto, pues él va a recomendarte con otro, ¿verdad? Decía un maestro que nos dio clases, un taller de aire acondicionado, un buen cliente te puede traer 10 clientes, pero un mal cliente que tú lo atiendas mal, te va a echar a perder 100. Porque lamentablemente las malas noticias son las que más se cuentan que las buenas, ¿verdad? Cuando tú haces algo bien, casi nadie habla de lo bien que haces, pero haz algo mal. Rápido, corre como pólvora, se incendia la ciudad, ¿sí o no?
O cuando usted hace algo bien, hasta lo publican en las redes sociales, ¿no? Sí. Dice Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Entonces, el que tú seas una persona honrada, vale más que el dinero que pueda tener una persona. Entonces, al cliente siempre hay que darle, ¿verdad?, más de lo que paga. Mire, hay restaurantes, yo no sé si ustedes han ido a algún restaurante, pero hay restaurantes donde cuando el cliente te ve, que vas entrando, ese es un cliente, ahorita lo voy a sangrar. Y te ofrecen, el mesero te ofrece otras cosas, ¿verdad?, que no estás pidiendo, pero te ofrece otras cosas fuera del menú, sin decirte que es un costo extra. Pero como el dueño ya te vio entrar, dice, le vamos a sacar más de lo que estaba pensando venir a gastar, ¿no? O cuando llegas a una tienda y tú dices, bueno, los tacos promedio, ¿cuánto cuesta un taco normal en la calle ahorita? 15, pero llegas a un restaurante de tacos, de cochinita, de Mérida, y te ponen un letrero así extravagante, y allá adentro te revientan con un taco de Mérida de cochinita, de la cochinita original, en 30, 35 pesos, ¿no? Y te sale la cuenta al doble. Eso es un robo. Y entonces, si nosotros somos dueños de un negocio como ese, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que hacer las cosas en su justo precio, ¿verdad? Y hay que tratarlo amablemente. Debemos de pagarle, ¿verdad?, la cantidad justa y a tiempo a los trabajadores. Mire, Proverbios 3:27 dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y regresa mañana y te lo daré, cuando lo tienes contigo. O sea, no le digas, mira, me tocó pagarte, pero no tengo. Mañana, regresa mañana. Y cuando lo tiene, la cartera está llena de dinero ahí. Si lo tienes ahí, págale, no retengas. Ahora, ese es por parte del patrón, pero ahora vamos por parte del empleado. Estadísticamente está comprobado que de las 8 horas de trabajo que una persona trabaja, realmente trabaja 4. No trabaja las 8 horas así, fajado como burro, no las trabaja. Su tiempo de descanso, el tiempo de lonche, en lo que ve el teléfono, no trabaja todas las horas. Y que si fuéramos justos, el patrón nada más debería pagarnos lo que realmente trabajamos. A ella no les gustó, ¿verdad? Porque como buenos mexicanos RBDs, queremos que, no, es que yo hice acto de presencia, aunque no hubiera nada que hacer, yo hice acto de, ya llegué, y mi tiempo vale. Pero no hiciste nada, no fuiste productivo. No generó la empresa. Ya no les gustó, ¿verdad? Pero es así, hermanos, discúlpenme, pero es así. Aquí dice, entonces, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo. O sea, si no hay nada que hacer, ponte a limpiar, acomoda, ¿verdad? Como yo le digo a Mateo, ponte una falda esas de hawaiana, baila y llama a los clientes. De broma se lo digo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo productivo. Ahora, yo le di el permiso a él de que, bueno, en el contexto, ¿verdad?, ya hablando de mal de Mateo, no creas. Él aprende a tocar guitarra, tienes tiempo, y lo aprovechó, y pues gracias a Dios está tocando guitarra con nosotros, porque tiene tiempo suficiente, pero lo aprovechó. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen tiempo en su trabajo y se ponen a platicar o se ponen en el teléfono? Hagan algo productivo. Este año propónganse leer un libro por lo menos al mes, por lo menos un libro al mes. Si no tienen libro, dígame, yo le mando, tengo un montón digital para que lea. Pero propónganse leer por lo menos un libro al mes. ¿Cuántos han leído algún día en su vida un libro completo?
Por lo menos de 500 hojas. Nadie, ¿verdad? Hermano, tienen que leer. Aparte la Biblia. No, eso es aparte. No, miren, este es de ley. Este es de ley. No estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de libros. Pero si usted ni siquiera es de ley, no, hermano. Por eso no tiene dinero. Pues no se está lustrando. Y la Biblia es el compuesto de libros donde viene más indicaciones sobre el dinero. La Biblia habla más de dinero que de otra cosa. Hay más pasajes bíblicos que hablan de dinero que de otra cosa. Y de administración. ¿Y por qué no la has leído? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Y dice, ¿y luego cómo comienza diciendo? Dice, ay, se me fue, vamos a leerlo. Se me fue el verso que por estar pensando en otras cosas. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahí empezó ya. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser próspero? Tienes que leer, tienes que meditar, tienes que practicar lo que ahí dice. Pero la gente no quiere ilustrarse, la gente no quiere aprender. Pues si no quieres aprender, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, si no adquieres conocimiento, no vas a adquirir sabiduría tampoco. Porque la sabiduría viene después del conocimiento. Pero primero tienes que adquirir un poco de conocimiento. Para que después, ¿verdad?, le puedas pedir a Dios por sabiduría. ¿Seguimos o paramos? Me voy a saltar un poquito. Tarde o temprano Dios no permite que se establezca el que camina en engaño. Proverbios 15:27, ¿qué dice? Proverbios 15:27. Le voy a leer la versión Reina Valera y la que tengo acá. Mire, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Le voy a leer esta, mire, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Y la palabra perturbar significa maldecir. El que maldice su casa, ¿verdad? Maldice su casa el que tiene ganancias ilícitas. O sea que si tú estás ganando dinero deshonestamente, robaste tiempo, robaste producto, robaste dinero. ¿Qué es lo que estás acarreando a tu casa? Tú estás pensando que llevas el montón de billete, ¿ah? Voy con la cartera llena, pero que lo que estás llevando a la casa no es bendición. Ahí dice. Lo que estás llevando a tu casa es maldición. ¿Y cómo crees que tu familia va a ser bendecida? No, tenemos que nosotros tener que ser justos. No podemos nosotros estar sobornando a las autoridades. Tenemos que hacer las cosas correctas, ¿no? Para que nosotros podamos, y cuando la palabra de Dios dice que vivirá, estás hablando de tener un buen estilo de vida, donde estés tan solvente que te alcance para lo que tú quieras, que te alcance para que tú puedas ser saciado. Lo voy a dejar ahí, pero voy a dejar pendiente para la próxima semana el pedacito de pastel que falta.